Velocidad de reacción. Nosotros en química tenemos varias reacciones las cuales suceden a distintas velocidades. Es el caso, por ejemplo, de la oxidación que se produce en la atmósfera. Al dejar el hierro en contacto con el oxígeno del aire, este en cuestión de días se produce óxido férrico o óxido ferroso. La combustión es una reacción que se da en segundos. Miren, el metano o el butano, al ponerse en contacto con el oxígeno y una fuente de energía, produce dióxido de carbono o monóxido de carbono más el agua como producto resultante. Una reacción que es violenta e instantánea es la que se genera en los airbags. Entonces aquí la ácida de sodio se descompone en nitrógeno gas que llena esta bolsa y en sodio. Pero, ¿a qué viene todo esto? Miren, yo tengo aquí una reacción química, la cual voy a trabajarla, ¿sí?, de las más conocidas, en la cual yo tengo la producción de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno, ¿sí?, en estados puros. Entonces, de igualar la ecuación, resulta que cada molécula, ¿sí?, de nitrógeno reacciona con 3 moléculas de hidrógeno para producir 2 moléculas de amoníaco. Eso es estequiométricamente la relación que nos está mostrando. ¿Cómo pasa a ser interpretado esto en cinética química? Miren, la velocidad media de la reacción, ¿sí?, es el resultado, como estaba definido, del cambio de la concentración de nitrógeno con respecto al tiempo o la variación del hidrógeno con respecto al tiempo o incluso la variación de la concentración del amoníaco con respecto al tiempo. Entonces, si yo analizo esta variación que viene a ser la concentración final menos la concentración inicial versus el tiempo, va a resultar que yo voy a tener una cantidad inicial, por suponer el caso de 10 moléculas de nitrógeno, y luego de un determinado tiempo resulta que yo voy a tener, por ejemplo, 7 moléculas. Lo que si yo hago la resta me llega a dar un signo negativo. Listo. Ahora, ese es el caso por el cual yo voy a colocar el signo negativo en las velocidades de reacción de mis reactantes, ¿sí?, porque esta va a indicarme que están disminuyendo para poder hacer, ¿sí?, positivo. Sin embargo, si yo analizo el mismo criterio para la concentración de amoníaco, yo voy a tener, miren, concentración final menos concentración inicial. Una concentración final de, por ejemplo, 1 menos una inicial en la que no existía nada, me resulta un número positivo. Bien, pues ese es el motivo por el cual yo aplico un signo negativo, ¿sí?, aquí, porque me va a salir negativo por el hecho de que son reactantes, y con el signo negativo que estoy colocando aquí adelante me está dando un valor positivo, al igual que la generación del producto. Bien, pues para poder igualar estas velocidades de reacción, yo tengo que darme cuenta que por cada molécula de nitrógeno, 3 de hidrógeno desaparecen. Es por lo tanto que para poder igualar, yo tengo que dividir este tiempo para 3. Y también por cada 2 moléculas de amoníaco, ¿sí?, tenía una de nitrógeno, por lo tanto yo tengo que dividir para 2. ¿Sí? Es así que al final me quedan igualadas las velocidades en cualquiera de sus compuestos químicos. Si yo continúo con el análisis de velocidad de reacción, resulta que estas velocidades de reacción anteriores eran tomadas en una medida de tiempo muy grande. Sin embargo, voy a tomar ahora tiempos instantáneos. Por lo tanto, la variación cambia por la derivada, ¿sí?, de la concentración, y también, debido a que el tiempo es muy pequeño,
por la variación o la derivada del tiempo. Una vez que yo aplique leyes de integración, si es una operación, aparte de las comunes, multiplicación, división, si yo tengo una operación que es una integración de términos, yo voy a obtener lo que está aquí en mi recuadro, ¿sí? Lo cual me dice que la velocidad de reacción es la constante por la concentración de A elevado a la alfa y la concentración de B elevado, ¿sí?, a beta. ¿Qué quiere decir A? Reactivo 1, B reactivo 2. Si yo analizo esta fórmula que yo tengo aquí, voy a percatarme de esta constante que es la misma. Esta constante se denomina, ¿sí?, la constante de velocidad en una reacción química. Y esta constante aparece en la ecuación de Arrhenius, ¿sí? Aquí está la ecuación de Arrhenius, en la cual relaciona el factor de colisión entre las moléculas con la energía de activación y la constante de los gases ideales, ¿sí?, que eso se lo verá más adelante. Ahora, retomando a la ecuación, que ya es una fórmula general de la velocidad de reacción, a mí me permite encontrar el orden de reacción. ¿A qué se debe este orden de reacción? Pues simplemente es tener ecuaciones como la que tenemos aquí arriba y reducirlas a pseudoecuaciones químicas en la que es fácil interpretar. ¿Para qué? Para que una ecuación química, o mejor dicho, una reacción química de laboratorio, pueda ser transformada en una ley matemática. Con esto evito, si es que fuera el caso y me dan 10 kilogramos de cierto compuesto químico, desperdiciarlo o realizar mal el cálculo, ¿sí? Voy a suponer que me lo entregan, luego de cierto tiempo el encargado del laboratorio me dice que era solamente de utilizar 2, ¿sí? Entonces, al hacerlo matemáticamente, yo ya tengo una estimación de la cantidad de producto que voy a obtener. Entonces, miren, este orden de reacción química me permite evaluarlas en 3 factores principales. Orden 0, en la cual es al momento de la información que me dan graficar la concentración en el eje Y versus el tiempo en el eje X. Voy a tener una orden de primer orden, la cual es al momento de graficar logaritmo de la concentración versus el tiempo en el eje X, y una segunda orden, que es segundo orden, en el cual es graficar la inversa de la concentración versus el tiempo. ¿Para qué grafico estos 3 órdenes de reacción? Para obtener una función lineal. Al momento de tener una función lineal, yo llego a tener una función de la forma y es igual mx más b, donde la constante que yo estoy buscando viene a ser la pendiente de dicha recta.